El relato que nunca debí haber encontrado. Si has encontrado esto, detente ahora. No sigas. Finge que nunca viste esta historia. Porque, si lees hasta el final, ya será demasiado tarde. Yo no quería escribir esto. No quería recordar. Pero hay cosas que no pueden ser olvidadas, por más que lo intentemos. No sé exactamente quién leerá esto. Tal vez solo estés curioso. Tal vez estés buscando una historia extraña para pasar el tiempo. Pero algunas historias no fueron hechas para ser contadas. Todo comenzó con una elección. O mejor dicho, con la ilusión de que había una elección. Cuando te encuentras acorralado, sin salida, aceptas cualquier cosa que parezca una solución. Eso fue lo que me pasó a mí. Acepté, y fue ahí donde todo comenzó a desmoronarse. El miedo que sentí al principio era solo una advertencia. Debía haber escuchado. Pero cuando me di cuenta de que no era solo miedo, de que algo dentro de la realidad estaba mal, ya era demasiado tarde. Ahora escribo esto porque sé que mi historia no es solo mía. También puede ser la tuya. Gustavo sabía lo que estaba haciendo. Él siempre lo supo. Lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Todo lo que se necesita es una oportunidad, una pequeña brecha. Si sientes que algo en tu vida no tiene sentido, que hay momentos de vacío que no puedes explicar, huye. No mires atrás. Y, por el amor de Dios, nunca aceptes una invitación a un lugar que no existe en los mapas. El inicio del relato no sé exactamente por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque necesito contárselo a alguien. Tal vez porque, en el fondo, todavía espero que alguien me diga que todo esto fue solo una pesadilla. Pero sé que no lo fue. Yo estaba allí. Viví cada segundo y, por más que intentara olvidar, los detalles siguen volviendo como cuchillos afilados en mi mente. Mi nombre no importa. Y, si estás leyendo esto, te pido paciencia. Algunas cosas simplemente no tienen sentido hasta que se conectan. Nunca pensé que mi vida tomaría un rumbo tan oscuro, pero todo comenzó de manera simple. Una necesidad desesperada y una oferta imposible de rechazar. El tipo de decisión que solo tomamos cuando no hay salida. Valentina era demasiado joven para cargar tanto peso sobre sus hombros. Su padre estaba enfermo, sus días contados, y los médicos no aceptaban promesas como pago. El tiempo era cruel, y las facturas no dejaban de llegar. Era uno de esos dilemas que parecían no tener solución, hasta que apareció una. Él surgió como un fantasma, alguien a quien nadie conocía realmente, pero que todos respetaban. Gustavo, un nombre común para un hombre nada común. Millonario, poderoso, una figura que se elevaba por encima de los demás como si fuera de una realidad diferente. Él no hacía preguntas, solo ofrecía respuestas y un precio alto por algo que ella nunca pensó en vender. Pero cuando la elección es entre perder un pedazo de ti o perderlo todo, ¿qué haces? El contrato no tenía letras pequeñas. Era directo, claro, sin espacio para dudas. Una transacción. Pero las transacciones implican intercambios, y Valentina pronto se dio cuenta de que lo que Gustavo quería no era algo que pudiera simplemente entregarse y olvidarse. Había algo extraño en él, algo que se escondía bajo la superficie impecable de su apariencia pulida. Su mirada era demasiado intensa, como si estuviera viendo más de lo que debería, como si supiera algo que ni ella misma sabía. Al principio, parecía una paranoia tonta, un efecto secundario del miedo y la duda. Pero luego las cosas comenzaron a cambiar. Pequeños detalles, pequeños errores en la realidad que no deberían estar allí. Y cuando finalmente se dio cuenta de que nada de eso era normal, ya era demasiado tarde. El hombre que sabía demasiado era difícil de explicar, pero había algo mal en Gustavo. No era solo su edad o su dinero, sino la forma en que se comportaba. Siempre parecía estar un paso adelante, como si predijera lo que sucedería antes de que ocurriera. Al principio, Valentina pensó que era solo su manera de ser. Tal vez un hombre acostumbrado a tener todo, a controlar situaciones. Pero luego vinieron las coincidencias, o mejor dicho, lo que ella quería creer que eran coincidencias. Gustavo sabía cosas que no debería saber. Pequeños detalles sobre su vida, sus hábitos, sus miedos. Mencionaba conversaciones que nunca había tenido con él. Sabía cosas que nunca le había contado. Al principio, pensó que había investigado sobre ella, algo que cualquier persona con dinero e influencia podría hacer. Pero no tardó en darse cuenta de que iba más allá. La primera vez que sintió miedo de verdad fue cuando describió un sueño suyo. No un sueño cualquiera, sino un sueño que había tenido la noche anterior. Cada detalle, cada sensación. Él habló como si hubiera estado allí, como si lo hubiera vivido junto a ella. Es gracioso, Valentina, dijo con una sonrisa leve, casual,
como si estuviera hablando del clima. Siempre tienes esa pesadilla con el pasillo oscuro, ¿no? Siempre la misma puerta al final, pero nunca logras abrirla. Ella sintió que el estómago se le hundía. ¿Cómo podía saberlo? Él no estaba allí, no había forma, pero era exactamente como él lo había dicho. Había tenido ese sueño durante toda su vida, pero nunca se lo había mencionado a nadie, ni a su mejor amiga, ni a su padre. Y ahora, ahí estaba él, hablando de eso como si fuera algo banal. Después de ese día, Valentina comenzó a notar otras cosas. Pequeños deslices que, por sí solos, podrían ignorarse, pero que juntos formaban un patrón aterrador. Él sabía cuándo sonaría su teléfono, incluso antes de que sucediera. Sabía lo que ella estaba pensando, incluso cuando no decía nada. Y lo peor, siempre la miraba de una manera extraña, como si estuviera esperando algo, algo que ella no entendía. Al principio, intentó racionalizarlo. Tal vez era solo una coincidencia. Tal vez él solo era muy observador. Pero, en el fondo, lo sabía. No era eso. Algo estaba mal. Algo estaba muy, muy mal. El precio invisible, la convivencia con Gustavo comenzó a corroer la realidad de Valentina. Él nunca la tocaba de manera invasiva, nunca cruzaba ninguna línea explícita, pero la sensación de estar siendo poseída era inescapable. Había un peso invisible en su presencia, una influencia que ella no comprendía, pero que sentía todo el tiempo. Era como si, de alguna manera, él estuviera dentro de ella. No físicamente, sino mentalmente. Él nunca necesitaba exigir nada. Ella simplemente se encontraba haciendo cosas que no quería, diciendo palabras que no reconocía como suyas. Había momentos en los que sentía que no tenía el control, como si alguien tirara de sus hilos de marioneta de manera imperceptible. Lo peor de todo era que, cuando intentaba resistir, cuando intentaba romper ese dominio silencioso, el dolor llegaba. No un dolor físico, sino una opresión sofocante en el pecho, una angustia que parecía desgarrar su alma desde adentro. Cierta noche, mientras se miraba en el espejo, notó algo que la hizo retroceder con el corazón acelerado. Sus ojos parecían diferentes, más oscuros, más profundos. Y, por un instante, juró ver algo moviéndose dentro de sus propias pupilas. Algo que no era su reflejo. Una sombra, algo que desapareció en el momento en que parpadeó. El impacto fue tan grande que tropezó hacia atrás, derribando un vaso de vidrio que estaba sobre el lavabo. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en el baño, pero nada parecía importar ya. ¿Se estaba volviendo loca? ¿Era real? Valentina intentó calmarse, pero, en el fondo, sabía la respuesta. Gustavo la estaba cambiando. No de una manera obvia, no de una forma que pudiera simplemente señalar y gritar, «Esto está mal». Era algo sutil, furtivo, como una enfermedad que se propaga antes de que aparezcan los síntomas. Y luego vino la peor parte. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de Gustavo. Solo una frase corta, simple, sin contexto. «Viste lo que hay dentro de ti, ¿verdad?» Valentina dejó caer el teléfono al suelo. Sus dedos temblaban. Su corazón parecía estar a punto de explotar en su pecho. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía saberlo? Eso no tenía sentido. Era imposible. La paranoia creció como una sombra dentro de ella. Comenzó a sentirse observada todo el tiempo, incluso cuando estaba sola. Y lo peor, cada noche sus sueños cambiaban. El pasillo oscuro era diferente. La puerta que nunca se abría ahora estaba entreabierta. Y, del otro lado, algo la esperaba. Algo que tenía la voz de Gustavo. La invitación al abismo. Valentina intentó alejarse de Gustavo. Intentó cortar el contacto, fingir que nada de eso había sucedido. Pero fue inútil. El teléfono seguía sonando. Los mensajes aparecían incluso cuando el celular estaba apagado. La sensación de ser observada se intensificaba. Había momentos en los que sentía su presencia sin que él estuviera allí, como si su sombra se arrastrara por los rincones de la casa. El miedo se apoderó de su rutina. Los espejos se convirtieron en enemigos, porque cada vez que miraba su reflejo, sentía que algo la observaba desde el otro lado. Dormir se convirtió en un tormento. El pasillo oscuro en sus sueños se volvía más nítido cada noche, la puerta abriéndose un poco más. La cosa que estaba allí susurraba, llamaba su nombre. Y, ahora, ella reconocía la voz. Entonces, llegó la invitación. Una carta, entregada por un desconocido. El papel era grueso, negro, con letras doradas que parecían brillar por sí solas. No había remitente,
Pero Valentina no necesitaba uno para saber de quién era. «Es hora de dejar de huir», decía la nota. «Ven a verme». La dirección estaba allí, escrita con precisión. Podía sentir el papel arder entre sus dedos, como si estuviera vivo. La lógica le gritaba que no fuera, pero algo dentro de ella ya sabía que no tenía elección. La presión invisible que Gustavo ejercía sobre su mente era abrumadora. El miedo se mezclaba con una extraña curiosidad, como si una parte de ella ya le perteneciera. Como si, de alguna manera, siempre le hubiera pertenecido. La mansión estaba alejada de la ciudad, aislada en lo alto de una colina. El tipo de lugar que no aparece en los mapas. Cuando Valentina llegó, el portón ya estaba abierto, como si supiera exactamente a qué hora llegaría. El camino hacia la entrada principal parecía extenderse más de lo que debería, como si el espacio a su alrededor estuviera distorsionado. El aire era denso, cargado con algo que no podía definir. Gustavo la estaba esperando, impecable como siempre, pero había algo diferente en él. Su piel parecía más pálida, sus ojos más hundidos. «Te demoraste», dijo, sonriendo de una manera que le revolvió el estómago. «Pero sabía que vendrías». Antes de que pudiera responder, él extendió su mano hacia ella. Un gesto simple, pero que llevaba un peso indescriptible. Y, en ese instante, Valentina lo entendió. Ya había cruzado un límite invisible. No había vuelta atrás. La verdad que no debió ser vista Valentina dudó antes de entrar. Cada instinto dentro de ella le gritaba que corriera, pero algo más fuerte la empujaba hacia el interior de la mansión. El aire adentro era diferente, denso, casi palpable. Había una oscuridad que no provenía solo de la falta de luz, sino de algo más profundo, algo que estaba mal. El lugar era grande, lujoso, pero vacío. No había sirvientes, no había sonido de pasos aparte de los suyos y los de Gustavo. Aún así, la sensación de ser observada era abrumadora. En cada esquina que miraba, sentía como si ojos invisibles la persiguieran. Gustavo caminaba adelante, guiándola por pasillos interminables. «No tengas miedo», dijo en un tono que debería haber sido tranquilizador, pero que solo le revolvió el estómago. ¿Miedo? Ella ya había pasado ese punto. Lo que sentía ahora era algo más primitivo. Se detuvieron frente a una puerta al final de un pasillo oscuro. Era diferente a las otras, antigua, hecha de madera gruesa y cubierta de símbolos que no reconocía. «¿Estás lista?», preguntó, mirándola como si ya supiera la respuesta. Valentina quiso negar, quiso huir, pero sus manos se movieron solas, tocando la manija helada. Cuando la puerta se abrió, la verdad se derrumbó sobre ella como una avalancha. La habitación no era una habitación. Era un espacio vasto, sin fin, donde las leyes de la realidad parecían desmoronarse. Las paredes temblaban como si estuvieran hechas de sombra líquida, y el suelo simplemente no existía. En el centro, una silla de madera oscura. Y en ella, sentada, estaba ella misma. Era imposible. Pero allí estaba, una copia perfecta de sí misma, los ojos fijos en la nada, la piel pálida como cera. Valentina intentó hablar, pero su voz falló. Gustavo sonrió al ver su expresión. «¿Nunca te preguntaste por qué todo parecía extraño?», preguntó, dando un paso adelante. «¿Por qué yo sabía tanto sobre ti? ¿Por qué tus sueños comenzaron a cambiar?». Se agachó junto a la figura en la silla y tocó su rostro. «Porque esta es la verdadera tú. Y tú, bueno, tú solo eres un eco». Valentina sintió que la habitación giraba. La realidad se desmoronaba a su alrededor, la comprensión cayendo sobre ella como un peso insoportable. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué era ella? Entonces, algo dentro de ella se rompió. Y, por primera vez, Gustavo no parecía solo un hombre. Él era algo más, algo que nunca debió ser visto. El reflejo que no era suyo, la revelación, aplastó a Valentina como un peso insoportable. Su pecho subía y bajaba rápidamente, intentando desesperadamente encontrar aire que parecía haberse esfumado. Sus ojos estaban fijos en la figura sentada en la silla, aquella que, de alguna manera, era ella misma. Pero, ¿cómo? Eso no tenía sentido. Eso no era posible. Pero allí estaba, innegable, la otra Valentina, inmóvil, los ojos vacíos, la piel fría y sin vida. Quiso gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta. Sus manos temblaban, sus piernas parecían a punto de ceder. Y entonces, la copia parpadeó. Fue un parpadeo lento, arrastrado, como si estuviera despertando de un sueño profundo. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. La otra Valentina levantó la cara y sonrió.
Una sonrisa vacía, sin alma, sin nada humano. Sus labios se movieron sin sonido, pero ella entendió las palabras de todos modos. «Te demoraste». Valentina retrocedió, chocando contra la pared que parecía palpitar a su alrededor. Gustavo observaba todo con calma, como si estuviera bien de desarrollo inevitable de un plan bien elaborado. «Lo sentiste, ¿verdad?», preguntó suavemente. «La sensación de no pertenecer completamente a tu cuerpo. Los lapsos de memoria, los sueños que no parecían tuyos. Ya lo sospechabas». Valentina negó con la cabeza, lágrimas de pánico quemando sus ojos. Pero él tenía razón. Siempre había habido algo malo. Pequeños momentos de extrañeza, de desplazamiento, como si su existencia estuviera ligeramente desalineada. Y ahora, frente a esa escena imposible, todo cobraba sentido. Gustavo se acercó lentamente, sus ojos brillando con algo que no era humano. «No eres real, Valentina», dijo. «Eres un fragmento, un reflejo de lo que debería haber sido». Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero, en el fondo, una parte de ella ya sabía que eso era cierto. El lado equivocado de la realidad, la habitación a su alrededor comenzó a palpitar como si estuviera viva. Las paredes, si es que podían llamarse así, parecían respirar lentamente, succionando el aire de sus pulmones. El reflejo de Valentina todavía estaba allí, sentada, sonriendo de una manera que no era suya. Gustavo permaneció inmóvil, solo observando. No necesitaba decir más, la comprensión ya se enraizaba en ella como un veneno. Ella no era real. Pero si no era real, ¿entonces qué era? ¿Memoria? ¿Ilusión? ¿Un error? Valentina se tocó el rostro, sintiendo el calor de su propia piel. Era imposible negar la solidez de su cuerpo, la forma en que su corazón martillaba en su pecho. Pero entonces, ¿por qué ese otro yo estaba allí? La otra Valentina comenzó a moverse. Primero, solo los dedos, luego los brazos, como si se estuviera acostumbrando a su propio cuerpo. El sonido de los huesos crujiendo llenó la habitación. Era un sonido incorrecto, algo que no debería estar sucediendo. Cuando la copia se levantó, algo dentro de Valentina le gritó que huyera, pero no podía moverse. Gustavo, entonces, finalmente habló. «Nunca debiste despertar, Valentina». Dio un paso atrás, dejando a las dos frente a frente. El terror subió como fuego por sus venas. La otra Valentina sonrió de nuevo, pero esta vez su rostro comenzó a cambiar. Primero, solo detalles sutiles. Los ojos se hundieron un poco más. La piel se volvió más pálida. Luego, los dientes se alargaron ligeramente, las manos se volvieron demasiado huesudas. La criatura frente a ella ya no era una copia. Era una versión distorsionada, algo que usaba su rostro, pero que no era humana. Y cuando abrió la boca para hablar, Valentina no escuchó palabras. Escuchó su propia voz, proveniente de un lugar donde nada debería existir. El espejo roto. Valentina sintió que su cuerpo se congelaba. No era solo miedo, era algo más profundo, algo instintivo, como si cada célula de su cuerpo intentara escapar de allí. La cosa frente a ella no era solo un reflejo distorsionado. Era Valentina, pero al mismo tiempo no lo era. Y esa sonrisa vacía, esa mirada muerta, parecía saber algo que ella no sabía. El pánico subió por su garganta, pero su voz no salió. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla, donde gritar era imposible. Entonces, la criatura dio el primer paso hacia ella. Fue un movimiento sutil, pero cada músculo del cuerpo de Valentina gritó en respuesta. Sus piernas querían correr, pero no se movían. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, analizándola, y luego, de repente, habló. «Te he esperado tanto tiempo». La voz no era normal. Era su propia voz, pero rasposa, como si hubiera sido usada demasiado. Y, en ese instante, Valentina supo, eso no era solo una ilusión. Era real. Intentó girarse hacia Gustavo, para pedir ayuda, pero él solo observaba, como si estuviera esperando algo, como si eso fuera inevitable. Entonces, la criatura extendió su mano. Sus dedos eran demasiado largos, la piel demasiado delgada, las uñas demasiado afiladas. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si se tocaba a sí misma, ¿qué pasaría? El aire en la habitación se volvió más pesado, sofocante. La realidad parecía estar a punto de romperse. Y entonces, la cosa susurró. «Es hora de decidir». La elección que nunca fue suya. El tiempo pareció detenerse.
El aire se volvió denso, como si el espacio a su alrededor estuviera esperando. La criatura frente a Valentina mantenía su mano extendida, los dedos temblando levemente, como si estuviera impaciente. «Decide». La palabra resonó en su mente, pero no salió de la boca de la copia distorsionada. Vino de dentro de ella. Su corazón latía como un tambor de guerra dentro de su pecho. ¿Qué pasaría si tocaba esa mano? ¿Qué pasaría si se negaba? Valentina sintió un escalofrío subir por su columna. No había respuestas. No había salida. Solo ese momento suspendido entre lo real y lo imposible. Sus ojos se dirigieron a Gustavo, buscando una explicación, una guía, cualquier cosa. Pero él solo sonrió, como si ya supiera lo que sucedería. La cosa también sonrió, pero no era una sonrisa humana. Lentamente, los rasgos de Valentina comenzaron a deformarse aún más. La piel se volvió grisácea, los ojos se hundieron hasta convertirse en 2 agujeros negros. La boca se abrió demasiado, revelando una oscuridad que no debería existir. La cosa quería algo, y ella ya sabía qué era. El sonido de algo rompiéndose llenó la habitación. Un crujido, como un vidrio que se raja. Pero no había vidrio allí. Era la propia realidad la que se estaba rompiendo. El fin que siempre fue el comienzo, el sonido del vidrio rompiéndose resonó en la mente de Valentina. Pero no había vidrio alguno. El crujido venía de dentro de ella. Su pecho ardía, como si algo estuviera siendo arrancado. La criatura frente a ella ya no necesitaba hablar. Valentina sabía lo que estaba sucediendo. No era una elección. Nunca lo fue. Desde el momento en que cruzó ese portón, desde el instante en que aceptó la propuesta de Gustavo, desde mucho antes de eso, ya estaba condenada. La cosa sonrió, y luego, en un movimiento imposible, se lanzó sobre ella. El toque no fue físico. No hubo impacto, ni dolor. Fue como si Valentina fuera absorbida dentro de sí misma. El mundo a su alrededor se distorsionó, los colores se desvanecieron como pintura disolviéndose en el agua. La realidad se fragmentó. Y, en el instante siguiente, todo se detuvo. Cuando abrió los ojos, Valentina estaba sentada. Las manos sobre su regazo, los ojos fijos en la nada. Estaba en la silla. La misma silla donde, antes, estaba su otra versión. La oscuridad a su alrededor se disolvió lentamente, como si el universo se estuviera reajustando. Frente a ella, una nueva Valentina estaba de pie, jadeando, mirando a su alrededor con terror. La escena se repetía. Gustavo sonrió, observando todo con calma. «Bienvenida de vuelta», dijo. El ciclo se había cerrado. El eco se había convertido en el original. Y la nueva Valentina aún no sabía que su destino ya estaba sellado.